Amados, les bendigo en este día tan especial de bautismo, este día donde estamos celebrando la obediencia al Señor, porque es una palabra de mandamiento, es un mandamiento, así que no hay mucha objeción al respecto. Jesús manda que al que crea en Él de verdad, hay que pasar por las aguas del bautismo como señal de sepultura de la vieja vida. ¿Quién tiene una vida vieja para sepultar? ¿No es cierto? Todos hemos pasado por el agua del bautismo. Pero si alguno no ha sepultado su vieja vida, Jesucristo le va a ayudar a sepultar el pasado y a comenzar una nueva vida. Con Cristo Jesús es posible. Amén. Para eso vino. Entonces, el bautismo es un simbolismo muy poderoso y es una obra de fe. Así que hay poder en el bautismo, hay poder para sanidad, hay poder para libertad, hay poder para romper ataduras. Yo lo he visto, lo he observado, hay testimonios aún de sanidades en el bautismo. Por eso es tan importante que usted esté escudriñando, como dice, buscando en la Biblia qué significa el bautismo. Primeramente significa inmersión. La palabra baptizo es una palabra griega que significa inmersión. No hay otra traducción de eso, ¿no es cierto? Y era la descripción, mire, los grandes escritores de la literatura griega desde la antigüedad, desde la época de Jesús, utilizaban la palabra baptizo para describir cuando una nave se hundía en el agua. Así que no hay ningún tipo de duda en cuanto a lo que significa ser bautizado. Por eso Jesús dice, para darnos el ejemplo, se bautizó en un río, ¿no? Nosotros no vamos a hacer los bautismos en el río, sería medio complicado ir todos para allá, ¿no es cierto? Pero realmente dice que los judíos ya en el templo bautizaban, fueron los primeros y todavía lo hacen, ¿no? Cuando se convierte una persona y quiere lavar, purificar su vida, dejando atrás los pecados del pasado. Entonces, Jesús toma ese simbolismo para que la persona empiece una nueva vida con el Espíritu Santo de Dios. Es un nuevo nacimiento con Cristo Jesús. Bueno, mire, nosotros al bautizarnos, al creer en Cristo, al obedecer sus palabras, estamos ingresando en el reino de Dios, ¿no? Estamos viendo un poco lo que significa, cómo se mueve, cómo se manifiesta, cómo avanza el reino de Dios. ¿Y cómo avanza? A través de capacidades sobrenaturales que el Señor da a cada uno de sus hijos, ¿no? Estamos viendo en estos tiempos los dones del Espíritu Santo, que son capacidades sobrenaturales que ayudan a la iglesia, que ayudan a las personas a conocer a Dios, a vencer a todas las obras malignas, a todos los ataques satánicos, y estamos en victoria por medio del Espíritu Santo de Dios. Y es el mismo Espíritu de Dios el que reparte esos carismas. Nosotros creemos en los dones del Espíritu, los practicamos, lo anhelamos a los dones y le pedimos a Dios que active esos dones en nosotros, que nos permita participar en esa manifestación del Espíritu Santo. Por eso podemos declarar y decir que somos una iglesia carismática. Amén. Somos una iglesia carismática
Y eso es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque amamos los dones, los carismas de Dios, ese repartimiento del Espíritu Santo, esas capacidades sobrenaturales que Dios reparte como quiere, dice la palabra, y verdaderamente de ahí viene lo carismático. ¿Está bien? Son los carismas, son las obras del Espíritu a través de cada cristiano, de cada creyente verdadero, ¿no es cierto?, que abre su corazón al Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a ver 1 Corintios 12, 7, una carta que el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. Y dice: a cada uno les daba la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Para provecho. A este es dada la manifestación del Espíritu Santo como palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu Santo, al otro fe por el mismo Espíritu, un don de fe, al otro dones de sanidades, fíjese qué interesante, por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros. Hoy va a haber milagros, amén. Hoy va a haber sanidades, amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Quién lo cree? Al otro el Espíritu Santo le concede hacer milagros, a otro dar una palabra profética, una profecía, a otro discernimiento de espíritus. Con ese, ¿está bien? Entonces es muy importante que podamos analizar también ese don, que para mí es uno de los dones más importantes que un cristiano puede tener. Y usted se va a dar cuenta por qué. Es el don, el carisma menos anhelado tal vez, es menos entendido. Es la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida que tal vez nunca la pedimos porque no la hemos entendido. No hemos entendido el mover del Espíritu Santo con el don de discernimiento de espíritus. Porque si lo entendemos, realmente vamos a ver que debemos pedirlo, debemos suplicar que Dios nos dé discernimiento de espíritus, como una manera de tener victoria y de poder ayudar a mucha gente y, por supuesto, ayudar en la obra de Dios. Así que vamos a estar viendo el tema de discernimiento. Discernimiento quiere decir distinguir, ¿está bien? Cuando hablamos de discernimiento de espíritus, estamos, gracias al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que actúa, que nos da ese don sobrenatural, vamos a distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Miren lo importante que es, así nomás, ¿está bien? O sea, qué importante es conocer lo que viene de Dios y lo que viene del otro, porque el otro es el imitador, el otro es Satanás, el otro es el trucho, podemos decir, ¿no es cierto?, que se disfraza como algo bueno y tiene una trampa, tiene un anzuelo para poder engañar nuestra vida, para poder llegar al extremo de destruir nuestras vidas. Entonces, el don de discernimiento de espíritu le tiene que venir a una persona para entender entre lo bueno, lo malo, lo oscuro, lo que viene de la luz y lo que viene de las tinieblas. El Espíritu Santo nos quiere hacer distinguir bien correctamente el camino que tenemos que transitar. ¿Está bien? Y es la falta de discernimiento de espíritu lo que hace que muchos cristianos verdaderamente sinceros caen en errores y terminan equivocados, apagados, apartados, oprimidos, confundidos, porque creyeron, dice, hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero su final es final de muerte, dice el proverbio en la Biblia. Entonces, muy interesante, amado, que nadie quiere sufrir porque sí. Sufren porque tomaron malas decisiones, porque pensaron que era bueno y era malo, porque pensaron que era de Dios y era de las tinieblas, porque pensaron realmente que era del reino de la luz y era del reino de Satanás.
Entonces, mire qué importante que es el tema del discernimiento de espíritus. Entonces, tenemos que anhelarlo, tenemos que pedirlo, tenemos que contemplar la posibilidad que el Señor nos conceda este don. Y para eso dice el mismo apóstol Pablo que tenemos que anhelar profundamente con todo nuestro ser los mejores dones, los mejores dones. Entonces es muy importante que nosotros como hijos de Dios, atención, lo primero que debemos entender, el discernimiento más importante es el discernimiento de los ataques malignos que el demonio quiere hacer en mi vida para desviarme de la fe, para desviarme del camino de salvación, para confundirme, para que no termine bien mi carrera, ¿no es cierto?, sobre la tierra. Entonces, mucho más de estar distinguiendo, de tener discernimiento para ver las cosas en los demás, los espíritus en los demás, fundamentalmente, prioritariamente, hermano, nosotros tenemos que tener discernimiento para ver de dónde vienen esos impulsos, esas ideas, esos deseos. ¿Y sabe qué, amado? Hay muchos que se distraen o son distraídos o engañados por el maligno, teniendo o pretendiendo discernir espíritus en las personas que les rodean. Pero todo empieza, este don bien entendido, empieza por casa. Empieza en discernir esos pensamientos, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de la luz o de las tinieblas, de Dios o del diablo? ¿De dónde viene? ¿Qué espíritu está generando ese impulso, ese deseo? Y amado, anote esa palabra deseo, porque es una palabra fundamental. Hay personas que terminan tremendamente mal. ¿Por qué? Porque se confunden en cuanto a los deseos. Se piensan que todo lo que desean viene de Dios y que todo lo que siente es bueno y que todo lo que está recibiendo como un impulso para hacer, lo debe hacer. Entonces todo lo que deviene, hermano, lo hace y terminan tremendamente confundidos, terminan derrotados en la vida. Pero nosotros estamos acá para tener victoria porque somos la iglesia de la victoria. Amén. Por eso el discernimiento de espíritus, porque lamentablemente muchos espíritus que andan dando vuelta por ahí. Atención, que el Señor, el Espíritu Santo nos quiere ayudar para que nosotros podamos captar esos impulsos que por ahí pretenden movilizar nuestras vidas, que podamos saber bien de dónde viene, cuál es el origen de esos impulsos que pretenden guiar nuestras vidas. El apóstol San Pablo, cuando ya era anciano, escribe esta carta tan preciosa. Era anciano, o sea, quiere decir que había aprendido con experiencia personal, después de haberse tal vez equivocado mucho, porque acuérdese que el apóstol Pedro, conforme lo que Jesús le había adelantado, lo negó 3 veces a Jesús. ¿Está bien? Entonces, después de haber pasado un proceso de aprendizaje, este hombre escribe 2 cartas, que son cartas muy preciosas, que, digamos, denotan una sabiduría, un aprendizaje y un discernimiento de su propia vida primeramente, de sus propios impulsos, de sus propios deseos primeramente, y aconseja a los hijos de Dios. Entonces dice 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes, viste, la vida vieja, ¿no? Antes tenías estando en vuestra ignorancia. Cuando nosotros no conocemos al Espíritu Santo, cuando no conocemos la palabra de Dios, estamos en ignorancia de las cosas espirituales. Entonces, antes venían deseos, venían impulsos, venían ideas, venían pensamientos, sentimientos, y lo hacíamos. Y nos tirábamos a la pileta, pero a la pileta del mal, ¿no es cierto? Porque terminábamos mal. Entonces decíamos, qué bárbaro.
qué mala que esta gente, qué mala que es la vida, qué malo que es Dios que permite todo esto en mi vida. Y no me daba cuenta que yo estaba ignorando porque no tenía discernimiento de espíritus. No entendía cuál era el origen, todo eso que impulsaba mi vida, que me empujaba a hacer cosas que en realidad después me terminaba arrepintiendo porque los resultados eran malos, ¿no? Entonces, ¿qué antes tenías estando en vuestra ignorancia? Versículo siguiente, 1 Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, diciendo, bueno, o sea, estamos de paso acá, estamos para aprender acá en la tierra, ¿no es cierto? Como peregrinos, que se abstengan. Mire, esto parece una palabra, una mala palabra para algunas personas. Algunas personas, hermano, que no se abstienen de nada. Todo lo que les viene lo quieren hacer, decir y accionan, destruyendo su propia vida y la vida de los que los rodean. Entonces parece que en una sociedad, vivimos en una sociedad que, hermano, la abstención es una mala palabra, pero en la Biblia la abstención, que nos abstengamos, que reprimamos alguna cosa, es una palabra santa. Por eso Jesucristo nos dice que el que quiera seguirle, que tome su cruz cada día, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que le siga. O sea, Jesucristo mismo nos enseña a abstenernos de algunas cosas que no nos convienen, que nos llevan al mal, que nos llevan a estar enlazados con los poderes de las tinieblas. Por eso el Señor Jesús nos aconseja, por eso Dios el Padre nos aconseja, por eso el Espíritu Santo nos aconseja o nos quiere aconsejar, y aún los ángeles quieren que nuestra vida sea una vida de victoria. Entonces tenemos que atender, tenemos que tener discernimiento. Discernimiento, le repito, quiere decir distinguir entre lo malo y lo bueno, distinguir entre la fuente, el origen de los impulsos, de los pensamientos que yo siento. Algunos me han dicho, por ejemplo, fíjese que es una cosa tremenda, que un cristiano tenga esa confusión es algo penoso y le va a llevar siempre al sufrimiento, a la confusión también, ¿no? Me han dicho, por ejemplo, no, esto es de Dios, pastor, porque si Dios no fuera de Dios, Dios me lo sacaría, este sentimiento, y se obsesionan con algo, o se obsesionan con una mujer, por ejemplo. Me decía un hombre, no, esto tiene que ser de Dios, porque si no Dios me lo sacaría. Hermano, seamos sabios. No todos los deseos que sentimos son de Dios. Entonces acá dice que os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Palabra deseo, anótela. Amados, yo ruego como extranjero y peregrino que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, la palabra clave acá que se repite 2 veces por el apóstol Pedro es deseos. ¿Cuál es el origen de ese deseo que te viene? ¿De dónde viene? ¿Qué, digamos, qué origen tiene eso? Entonces ahí viene el discernimiento de espíritu. Y si usted no lo tiene, y bueno, va a estar realmente en problemas. Hay 3 fuentes distintas de los deseos o impulsos que podemos tener. En una sociedad que te dice, bueno, vos te autopercibís como un caballo y no importa, relinchá nomás. Si vos te sentís un perro, ladrá nomás. Amado, esto es una locura. Esto es algo diabólico. Esto es una enseñanza de decir, bueno, no se abstenga de nada, lo que usted siente, hágalo. Y después la sociedad misma se rasga las vestiduras en las cosas que suceden, en las abominaciones que hace la gente, en la delincuencia, pero cómo está. Pero si el mensaje es no te abstenga de nada,
Vos si querés robar, anda a robar nomás, porque sos víctima de la sociedad, porque todos te han tratado mal, así que vos también tenés que tener una salida. ¿Está bien? No, es una locura lo que se escucha muchas veces, amado. Es verdaderamente diabólico. Entonces la Biblia nos dice que hay tres fuentes de los deseos y de los impulsos. Puede ser Dios, sí, puede ser Dios y sus ángeles. Segundo, puede ser Satanás y sus demonios. La segunda fuente de los impulsos, deseos, sentimientos, emociones que me puedo llegar a sentir, hermano, puede ser el demonio. Y eso lo enseña la Biblia. Eso lo enseña Cristo también. Puede ser el Satanás y sus demonios. Entonces la persona está obsesionada. Se enloquece con algo y tiene que hacerlo. ¿Por qué? Y porque siente un impulso. Pero lamentablemente, si el origen es de las tinieblas, a las tinieblas va a quedar ligado con ese impulso. ¿Está bien? Hay personas que me han hablado muchas veces y han dicho que tienen impulsos de cosas realmente malas. Y bendito sea el Señor que Dios les ha dado la luz para abstenerse de ese tipo de pecados. Y entonces no están realmente lejos de la libertad, no están lejos de la sanidad, porque no le ha dado lugar a esos demonios que le impulsaban esos deseos. ¿Se da cuenta cómo es el mundo espiritual? Por eso este es uno de los dones, de los carismas más importantes que los cristianos verdaderos tienen que tener: el discernimiento, distinguir los espíritus, de dónde viene, qué fuente espiritual viene ese deseo. Amén. Y tercero, puede ser del mismo espíritu humano, atención, que puede estar sano o puede estar enfermo. La tercera fuente de los deseos puede ser del espíritu mismo humano. ¿Está bien? Que también hay que discernir el espíritu humano. Primeramente nosotros, no el espíritu de los demás. Yo conozco creyentes, hermano, que se la pasan buscando la paja en el ojo ajeno, nombrando todos los demonios que tiene el prójimo. La esposa, los demás, lo que sea, la suegra, los demonios de la suegra son los más grandes seguramente, ¿no es cierto? Pero nunca se dan cuenta de sus propios demonios. Tienen discernimiento para los demás, pero no para sí mismo, y eso es terrible. Entonces, si vamos a entender bien este tremendo, maravilloso carisma, vamos a tener que entenderlo con nuestra propia vida. Y después Dios nos dará discernimiento para observar y analizar los espíritus de los demás. Amén. Pero cuando yo, tengo discernimiento de mis propios deseos malignos, me doy cuenta que es Satanás que está impulsando esa idea, ese pensamiento. Hermano, si yo logro vencer eso, después no me va a quedar ni gana, ni tiempo, ni deseo de andar mirando la paja en el ojo ajeno. Voy a estar tan contento de haber sacado la viga que tenía en mi ojo. ¿Se da cuenta cómo es el sistema? Entonces, pues la fuente de esos deseos, de esos impulsos, puede ser el mismo espíritu humano, que puede estar, ya le digo, sano o puede estar muy enfermo. Y si está muy enfermo, los pensamientos, los deseos, los impulsos de un espíritu enfermo, y le va a llevar a cosas graves, a cosas gravísimas le va a llevar. ¿Está bien? Por eso, hermano, cuando viene Cristo, lo primero que Él hace es sanar a los quebrantados de corazón. Quiere decir sanidad interior, quiere decir sanidad del alma, de los sentimientos, de las emociones, sanidad espiritual, de manera que tu espíritu no tenga impulsos errados, raros, no sé, abominables podemos decir. ¿Está bien? Acordate una cosa muy importante, que Satanás quiere
someter al ser humano y le quiere impulsar a comportarse como un animal. Atención, ¿por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y los animalitos no, los animalitos no. Son criaturas de Dios, son creación de Dios, pero no han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como Satanás odia tanto a Dios, cuando nos mira a nosotros, le hacemos acordar a Dios. Nos odia por eso. Entonces somete a pecados tan terribles al ser humano, o pretende someterlo, de manera que te comportes como un animal, que seas puro instinto nada más, que lo que te impulsa eso lo haga, que el instinto te guíe la vida. Amado, es algo tremendamente satánico, tremendamente diabólico, de lo cual usted tiene que ser liberado, usted tiene que ser libre. Amén. Entonces hay tres fuentes, le repito, de Dios y los ángeles de Dios, que van a ser impulsos buenos. Está bien, van a ser ideas buenas, van a ser. Entonces hay que tener discernimiento para saber cuál es la fuente, porque puede ser también de Satanás y sus demonios, o puede ser del espíritu mismo humano, está bien, de mi espíritu, porque somos espíritu, alma y cuerpo, dice la Biblia, pero puede ser que esté enfermo en mi ser interior y esté lastimado, herido por las cosas feas que han pasado en mi vida. Está bien, puede estar sano, está bien, pero es bueno tener discernimiento de espíritu para poder distinguir cuál es la fuente, las tres fuentes. ¿Se va a acordar? ¿Se va a acordar? Bueno, si no se acuerda, escuche de nuevo el mensaje porque va a quedar grabado. No me haga repetir las cosas tantas veces. Bueno. Tres formas de discernimiento. Atención. La primera forma de discernimiento es el discernimiento natural. Usted sabe que al ser humano Dios le ha provisto un discernimiento natural. En mayor o menor medida todos lo tenemos. Todos sabemos lo que está mal, lo que está bien. Todos conocemos lo que deberíamos hacer, lo que debemos hacer. Y algunos tienen más discernimiento natural. Es lo que se llama el sentido común, lo que está bien en todos lados del mundo, lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es sano, lo que es oportuno. Entonces hay personas que tienen gran sentido común. Entonces decimos, qué bárbaro, hay algo especial en esta persona. Hay algunos que tienen más sentido común que otros y otros que tienen menos sentido común que lo que deberían tener. Y hay una frase que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Hermano, que necesitamos ayuda de Dios. ¿Está bien? Necesitamos ayuda de Dios. Necesitamos que el Señor nos alumbre el entendimiento. Porque tal vez las heridas del alma, tal vez el pasado que hemos tenido tormentoso, tal vez el rechazo, tal vez un montón de cosas que han pasado lamentables en nuestra vida, hace, hermano, que se nos borre el discernimiento natural que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Entonces necesitamos sanidad del alma, el discernimiento natural. ¿Está bien? Dice Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y lo evita. Es la nueva versión internacional, esta versión más nueva para que podamos entenderlo un poquito mejor. El prudente, sí, ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre la consecuencia. Y después se queja porque le fue mal. Porque una persona distraída es una persona que no entiende lo que más le conviene, no comprende, no tiene discernimiento, no tiene sentido común, que verdaderamente eso está mal, está bien, y le va a traer malas consecuencias. Hoy escuché un lamentable accidente en la ruta, en la Panamericana, ahí en Buenos Aires, en la autopista, y jóvenes muertos, fallecidos, ¿no es cierto? Entonces, si usted tiene sentido común, va a entender que después de los 120 kilómetros por hora, se baja Dios, los ángeles, todo del auto. Amén.
Entonces uno, tiene que tener sentido común. Si vos vas a 180 kilómetros por hora, hermano, se te cruza cualquier cosa por la ruta y no lo podés dominar el auto, ¿no es cierto? Una cosa lamentable. ¿Está bien? Bueno, segundo, discernimiento. El discernimiento aprendido. Es muy importante esto. Y es muy importante que lo tengamos. Y eso pasa en la iglesia del Señor. Porque aprendemos, nos enriquecemos, escuchamos testimonios, vemos la vida de tantas personas maduras en la fe, que han tenido experiencia, procesos, han pasado cosas. Y vamos aprendiendo, y vamos meditando, y vamos leyendo la Biblia, y vamos escuchando el consejo de la palabra del Señor. Entonces antes, cuando no éramos cristianos, no entendíamos nada, no escuchamos a nadie, éramos rebeldes, nadie nos podía decir nada. En cambio, cuando nos convertimos, hermano, entra un poco de humildad por lo menos, ¿no es cierto? Tenemos que escuchar, ya prestamos más atención, y la verdad que tiene razón. Escuchamos el consejo del líder, escuchamos el consejo en la prédica, escuchamos consejos y vamos aprendiendo. Entonces tenemos un discernimiento de las cosas espirituales y entendemos por qué no fue mal antes. Entendemos por qué a algunas personas le van más mal que a otras. Entonces empezamos a sacar conclusiones. Es un discernimiento aprendido que es muy bueno. Dice la palabra del Señor en Hebreos 5:14, el alimento sólido, está hablando, siempre el apóstol Pablo habla de alimento sólido, o dice, o no le pude dar alimento sólido, le tuve que dar leche porque eran inexpertos, eran niños espirituales, eran inmaduros, ¿no es cierto? Acá dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, o sea, tienen un crecimiento, tiene una experiencia espiritual. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, un discernimiento aprendido, un discernimiento adquirido, porque por el uso, por la experiencia, claro, obviamente. No tenemos años de cristiano inútilmente. En los años hay que aprender, hay que meditar en los errores del pasado y decir, por algo me pasó lo que me pasó, porque tuve malas decisiones, porque no tuve discernimiento. Entonces es muy importante que nosotros entendamos. Esto se aprende, el discernimiento también se aprende y es importante, te da madurez, te da inteligencia. No, esta película ya la vi, ya sé por dónde. Ya sé por dónde hay que ir, porque ya me equivoqué una vez, no me voy a equivocar dos veces. Entonces viene el consejo, viene el aprendizaje, viene la meditación en la palabra, etcétera, ¿no es cierto? Y tercero, el don sobrenatural de discernimiento que el mismo Espíritu Santo te quiere dar y se quiere manifestar. Yo hace muchos años tuve una experiencia donde un grupo de pastores fuimos a hablar con un empresario de la noche, como dicen, ¿no? Empresario de la noche. O sea, la persona que trabajaba exclusivamente de noche, ¿no es cierto? Era una bailanta, hay que decir lo que era, ¿no? Entonces, bueno, venía una predicadora y habíamos invitado a una predicadora, el grupo de pastores nos juntamos, ¿no es cierto?, para hacer una reunión en común y ahí se le ocurrió, ¿y si vamos a hablar con tal persona? Al empresario de la noche. Y la cuestión es que nunca había entrado esa bailanta, era la primera vez. Entonces, bueno, nos atendió el empresario de la noche y entonces estuvimos ahí. Tuve una experiencia sobrenatural de discernimiento de espíritus, porque estaban, parece, todos juntos ahí, los espíritus. En realidad, cuando estábamos hablando con el hombre, de repente tuve un discernimiento, por una certeza, una visión. Es algo realmente sobrenatural. Estaba el hombre sentado frente nuestro, los demonios que estaban detrás de este hombre. Claro,
Era un centro realmente donde el alcohol, la drogadicción, la prostitución se impulsaba, se generaba. Entonces, los demonios también, hermano, son realmente inteligentes. Y levantan a los que quieren levantar como siervos para usarlo en esta ciudad. Porque Dios ha puesto detrás nuestros ángeles, amén, para apoyarnos, para defendernos, para impulsarnos a hacer la tarea. Pero también Satanás tiene los suyos, a los cuales defiende, a los cuales está ahí apoyando, para que no deje de hacer semejante cosa. Bueno, la cuestión es que, hermano, no hubo manera, no hubo forma. Se cruzaron los demonios estaban enojados, los ángeles también. Así que, bueno, no sé para qué fuimos. Tal vez para que yo tenga esa experiencia y aprendiera, ¿no es cierto? Y tomara conciencia de los demonios, cómo impulsan algunos lugares para que la gente pueda hundirse en el pecado y en las tinieblas, en el vicio, y se destruyen las familias, se destruyen los hogares, se destruyen los jóvenes en realidad. Una hermana me contaba hace mucho tiempo que en un boliche bailable de eso, ¿no es cierto? No sé cómo se llama ahora, porque cada vez le cambian el nombre, ¿no? Le mataron el hijo. ¿Y por qué le mataron el hijo? ¿Cómo fue? Y no, porque a la salida del boliche, él quiso separar una pelea. Veo que uno se mete donde no le llama, ¿no? Y por separar la pelea, por ser bueno todavía, le dio un cuchillazo y lo mataron. Eso es lo que genera esos centros, esos lugares específicos que tanto quieren los demonios apoyar. Entonces, nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu. Amén. Necesitamos ese discernimiento para distinguir de dónde vienen algunas situaciones. Es, hermano, imperioso que lo tengamos. Es muy importante que lo tengamos. Mire, dice Isaías 5:13, por tanto mi pueblo, dice, fue llevado cautivo, o sea, fue llevado esclavo. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento, no tenía discernimiento, no tenía conocimiento de las cosas espirituales. Entonces, la cautividad es esclavitud. Entonces, ¿sabe una cosa? Es muy probable, si usted se siente cautivo y esclavo de comportamiento, de vicios o de cosas que no quiere hacer, pero las termina haciendo, es probable, hermano, que le falte conocimiento del mundo espiritual, que le falte conocimiento y discernimiento de cómo toma autoridad los demonios en su vida. Por eso Juan, el apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu. Atención, eso, digamos, es el deseo que vienen con ofertas. Hay demonios que te vienen a ofertar y te hacen sentir emociones que verdaderamente te llevan a la destrucción. ¿Y por qué lo hiciste, hermano? Y porque lo sentí, pastor. Muy interesante la respuesta. Si no lo hubieras sentido, no lo hubieras hecho. Bueno, reprende ese demonio que te hace sentir eso, por favor. O sea, tenemos que entender cómo se mueve el mundo espiritual. Atención, que usted es un ser espiritual que está habitando dentro de un cuerpo y su espíritu está recepcionando ondas espirituales permanentemente. Y la recepción de las ondas espirituales por ahí no son de los espíritus de Dios. Por ahí son espíritus de Satanás. Ese es el problema. Esa es la cuestión, amado. Por eso el don de discernimiento de espíritu es muy importante. Dice: no creáis a todo espíritu, sino probad, decía el apóstol Juan. Porque él tenía la enseñanza de Jesús directa. Probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Qué interesante, qué interesante. Usted sabe que una de las maneras, ya en la época de los apóstoles,
Una de las maneras que tenía Satanás para poder dañar, confundir a los hermanos era enviándole falsos maestros que no venían con el Espíritu Santo de Dios, venían con el espíritu del demonio. Hace muchos años éramos una congregación un poco más pequeña que esta, estábamos allí en kilómetro 8, era por supuesto más pequeño el lugar, ¿no? Y me dice uno de los porteros, me dice, pastor, hay un hermano ahí que quiere dar un testimonio. Ah, gloria a Dios, muy bien. Ahí, hermano, en aquella época daba testimonio cualquiera, ¿no? No teníamos discernimiento en aquella época. ¿Está bien? Entonces después aprendimos, con el discernimiento aprendido tal vez, ¿no? La cuestión es que, bueno, cuando bajo allí para ya empezar la reunión, estaba en la oficina ahí arriba, me dice, este pastor es el hermano. Entonces me dice el hombre, mire, yo he estado en la cárcel y la verdad que yo pasé por acá, por la vereda, y yo sentí del Señor dar un testimonio. Oh, gloria a Dios, le dije. Y en ese momento el Señor me dio una palabra de sabiduría, hermano. Así que estuviste en la cárcel. Sí, acabo de salir de la cárcel y realmente el Señor me ha bendecido tanto que yo quiero dar testimonio, quiero dar gracias a Dios. Ah, saliste de la cárcel. Acá hay muchos carcelarios, te van a conocer. Eso fue definitorio, hermano. Porque era un personaje que andaba de iglesia en iglesia pidiendo plata. Entonces había estado en posadas, ¿no? Entonces había unos jóvenes que ya lo habían escuchado en una iglesia de Posada con el mismo verso. Entonces realmente era tan lindo el testimonio, hasta te hacía llorar. Te hacía llorar. Entonces el hermano lo hice sentar ahí, porque en aquella época teníamos poca madurez, parece poco crecimiento, poco discernimiento. Lo hice sentar adelante, bueno, porque el hermano iba a dar un testimonio y todo eso. Entonces, cuando llegó el momento, claro, no pudo más que dar el testimonio. Entonces, cuando se puso a dar el testimonio, casi nos hace llorar. Pero parece que se acordó lo que yo le dije, la palabra de sabiduría. Te van a conocer porque hay varios carceleros acá, digo yo. La cuestión es que cuando bajó el hermano, que casi nos hace llorar a todos, nos hizo pucherear por lo menos. Entonces, bueno, me pongo a predicar y le digo, no sé cómo lo enganché, digo, como dijo el hermano. Y el hermano había desaparecido. Desapareció, nunca más lo vimos. Entonces después los jóvenes de Posada que justamente estaban acá en la congregación me contaron, usted sabe, pastor es un sinvergüenza, se pasa pidiendo plata. Después que da testimonio pide plata, porque nosotros lo escuchamos allá en Posada, Y bueno, obviamente que en Posada estuvo en la cárcel de Posada, acá en El Dorado estuvo en la cárcel del Dorado, ¿no es cierto? Pero parece que le di en el clavo con esa palabra. Yo digo, te van a conocer. Y ahí se ve que se fue. Gloria a Dios. Después aprendimos. ¿Está bien? Después aprendimos, el Señor nos enseñó. Y bueno, y fuimos creciendo. Pero los espíritus si son de Dios. ¿Está bien? Entonces acuérdense que discernimiento viene del griego, que significa distinguir o separar. Y usted ha sido llamado para que usted sea 3 cosas, como cristiano. ¿Usted es cristiano de verdad? Bueno, usted sabe que usted tiene el Espíritu Santo entonces. Y el Espíritu de Dios dice que en la antigüedad estaba solamente en 3 personajes muy importantes. En el sacerdote, en el profeta y en el rey. Atención. Y Dios te llama a que seas sacerdote, profeta y rey. Amén. Entonces eso es lo más extraordinario. Que el Espíritu Santo esté con nosotros, que somos personas vulgares, comunes. O sea que no somos de la realeza de, no sé, de España o de Inglaterra. No, somos personas del montón. Pero que Dios ha venido un día y nos ha cambiado para siempre.
Amén. ¿Usted quiere verdaderamente ser un sacerdote? Porque el sacerdote tiene una función especial. El sacerdote intercede delante de Dios por la gente. El sacerdote tiene una función especial delante de la presencia del Señor. Es esa maravillosa oportunidad que nos da el Espíritu Santo de que estemos en oración, que estemos clamando y orando. Y dice Ezequiel a los sacerdotes del Señor, dice 44:23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Atención, si usted quiere ser un líder espiritual, un sacerdote de Dios con el pueblo del Señor, dice, le enseñarás entonces a tu discípulo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Le enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. ¿Dónde están los líderes? Sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces, primeramente tiene que usted, líder, tener discernimiento de lo bueno y lo malo. Amén. Porque cuando el líder está confundido en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo, y le viene exactamente igual todas las cosas, entonces así serán sus discípulos. ¡Oh! Igualmente confundidos. La función sacerdotal tenía que tener eso: enseñar a distinguir lo blanco de lo negro, enseñar a distinguir lo santo, lo puro de lo impuro. Amén. ¿Usted quiere ser sacerdote del Dios Altísimo? Entonces dé el ejemplo de una persona que discierne lo bueno y lo malo y elige lo bueno, porque se va a notar. La bendición de Dios va a estar en usted. Amén. Y todo le va a ir bien. Y la bendición va a estar asegurada. Y no va a hacer falta, hermano, mucha palabra. Va a ser su ejemplo mismo el que va a impulsar a sus discípulos a andar por el camino del bien. A separar lo malo, lo de las tinieblas, y andar en el camino de la victoria. Amén. Así va a ser, así va a ser. Profeta. ¿Quién quiere ser profeta del Señor? 1, 2. Bueno, para los que quieren ser profetas reales. Es más, mire, yo voy a usar acá la palabra, esta frase me impacta. Me impacta porque es algo muy profundo. El ser profeta de Dios es llevar la palabra del Señor, impartir la palabra de Dios, traer el mensaje que fluya a través de nuestra boca. Dice Jeremías 15:19, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y sí, atención, y si entresacares lo precioso de lo vil, o sea, de lo que no sirve, lo que es desechable, serás como mi boca. Impresionante. Porque si vos en tu propia vida distinguís entre lo precioso, lo valioso, lo santo, lo puro, y lo distinguís de lo malo, de lo vil, de las tinieblas, hermano, y elegís lo bueno, obviamente, ¿no es cierto? Para eso lo separamos, para eso lo distinguimos. Serás como mi boca, te promete el Señor. O sea, abrirás tu boca y va a ser Dios el que hable. ¿Usted lo cree? Ese es el profeta de Dios. Pero tiene un distintivo fundamental, tiene un mandamiento fundamental. El profeta de Dios va a tener que sacar primero lo malo, separarlo de lo bueno y por supuesto abrazar lo bueno. Amén. Y serás como mi boca, dice el Señor. Qué palabra más preciosa, ¿eh? Qué palabra, porque sabe una cosa, no es acá de estar diciendo palabras de memoria, no, amado. Acá tenemos que traer el mensaje de Dios
a la humanidad. O sea, esto no es un juego, no. No, tenemos que orar y pedir que Dios tenga misericordia y nos use como un instrumento para que su palabra pueda fluir por nuestra boca. Pero claro, hay una actitud fundamental que yo tengo que tener si quiero ser una persona que imparte la palabra de Dios. Distinguir, tener discernimiento, amén, de espíritu. Lo que es del mal, hermano, es del mal. Y lo que es del bien, es del bien. Y lo tengo que seguir, lo tengo que aceptar, lo tengo que separar, lo tengo que distinguir, lo tengo que rechazar, tengo que abstenerme de toda especie de mal, dice la Biblia, y de todo deseo pecaminoso. Y es una decisión fundamental que tienen que tomar ustedes. Si acaso quiere portar un mensaje de parte de Dios, usted tiene que tomar esa decisión. No seas reprimido, te dicen en la sociedad. Hermano, que digan lo que digan. Nosotros queremos al Espíritu Santo de Dios. Nosotros queremos a Dios con nosotros, amado, en nuestra vida diaria. Que digan lo que digan, porque el Evangelio, dice el apóstol Pablo también, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios, es bendición y salvación de Dios. Amén. Ahí está el valor que tiene el discernimiento, hermano, porque estás distinguiendo entre el mal y el bien. Y cuando algo viene de las tinieblas, más vale que te abstengas de ese mal. Por más que lo desees, por más que sientas un impulso, por más que sientas un sentimiento, por más que sientas una emoción, por más que venga Satanás y te lo ponga en bandeja. Amén. Ahí es donde va a estar la diferencia. Por eso muchos creyentes se desaniman. Dice al final, pero Dios, realmente yo le pedí, yo lo busqué, yo fui a la iglesia, yo hice esto y por ahí no me va bien, y a aquel le va bien. Amado, hay algo allí escondido. Tal vez la persona distingue lo que le está impulsando. La persona distingue entre el bien y el mal y elige el bien y se abstiene de toda especie de mal, de todo deseo maligno. Eso es tener discernimiento de espíritus. Amén. Esto es poderosísimo, hermano, en el espíritu. Esto es poderosísimo. Por eso Dios te ha traído en esta noche para que escuches este mensaje y tomes decisión en esta noche. No vivas estancado espiritualmente. Yo creo que aquí hay personas que hace muchos años conocen la palabra, pero están estancados espiritualmente, porque no tienen discernimiento. Le viene bien cualquier cosa que sienten, le viene cualquier deseo y ya lo hacen. Se dejan llevar por las pasiones desordenadas, como dice el apóstol Pedro. Ahí está la clave, ahí está la clave. Ahí está la clave de la victoria o de la derrota. Por eso el Espíritu Santo nos quiere dar discernimiento de espíritu para que entendamos el origen de dónde vienen esos impulsos. ¿Usted quiere discernimiento de espíritu? Entonces en esta noche se lo va a pedir a Dios. Amén. Al Espíritu Santo. Bueno, dijimos, los sacerdotes que enseñaban a discernir lo limpio y lo no limpio. Los profetas que dice que entresacan lo precioso de lo vil, que será como mi boca, dice el Señor. Él les promete y lo va a cumplir. Y los reyes, y dice la Biblia que Dios nos da un ejemplo tremendo de un rey que tuvo gloria extraordinaria sobre la tierra. No hubo otro rey en Israel con tanta gloria como esta persona. ¿Y sabe lo que pidió? Vamos a ver. Porque un día Dios se le aparece en visión y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras. Primera de Reyes 3:9. Y le dice Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Le pidió discernimiento, hermano. Le pidió discernimiento.
Dame para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande?, le dice Salomón a Dios. Y versículo 11 dice, de modo que le dijo, como has pedido. O sea, versículo 10 dice que le agradó a Dios el pedido de Salomón, ¿no? Dice, como has pedido esto, no has pedido larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia. Voy a concederte lo que has pedido, le dijo Dios. Y te daré un corazón sabio y prudente, porque el discernimiento de espíritu tiene mucho que ver con la inteligencia, y la sabiduría y la prudencia tienen mucho que ver con la inteligencia. Amén. Entonces dice, te daré corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Y además dice, aunque no me has pedido, te daré tanta riqueza y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. ¿Es importante el discernimiento? Para Dios es importante que lo tengamos. Debería ser importante para nosotros. Amén. A menos que no quiera discernir nada. Ese es el problema. A menos que no quiera discernir entre lo malo y lo bueno. Mientras menos sabe, mejor. Menos te acusa la conciencia. Atención con eso. Pero además le dice Dios finalmente, no me has pedido vida larga, pero te la daré, dice, la vida larga, pero me vas a tener que obedecer. Ahí está. Eso de la vida larga, te la voy a conceder, Salomón, pero si andas en mis caminos y obedeces mis mandamientos. Dios no es tonto, Dios no es tonto, pero sí que le dio sabiduría, discernimiento, inteligencia y le dio riqueza, sí, porque era un esplendor tremendo el reino de Salomón. Ahora, yo le voy a decir algo, amado. Yo tengo varias cosas más para decirle, pero si no se me va a calambrar el pianista allí, ¿está bien? Pero voy a concluir con esto, Vivimos tiempos muy especiales. No, porque tenía ejemplos, ¿no?, bíblicos de discernimiento. Bueno, pues se va a hacer muy largo. Pero vamos a concluir con un pasaje muy interesante donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era su discípulo. ¿Está bien? Y Timoteo era un joven pastor que estaba comenzando su ministerio pastoral. Entonces las cartas a Timoteo son muy preciosas y además profetizan de los últimos tiempos. Segunda Timoteo, mire qué importante que el discernimiento de espíritu para esta época. Segunda Timoteo 3:1. Ahora bien, la nueva versión internacional, por favor, que ahí está más fácil. Entonces, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, de avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos, atención, del placer que de Dios. Más amigos del placer que de Dios. Está bien, tengan cuidado con esa frase, porque verdaderamente eso es lo que le va a distinguir como cristiano. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esta gente ni te metas, Timoteo. Interesante esta profecía, porque vivimos tiempos difíciles. Es así. No hace falta ser un profeta para darse cuenta, hermanos,
Tenemos en la puerta ahí, parece una guerra económica mundial, parece ser, ¿no es cierto? Tenemos en la puerta conflictos, muertes, hermanos. La gente va, viene, es un desorden tremendo, ¿no? Vemos la promoción a través de grandes élites que gobiernan el mundo, ¿no? Millonarios que impulsan la depravación, que impulsan el caos, el desorden, la muerte. Mientras más se mueran, mejor. Porque hay que disminuir la población del mundo, así que somos demasiados. Es terrible lo que estamos viviendo, ¿eh? Por eso más que nunca necesitamos discernimiento de espíritus para andar por el camino de la sabiduría, por el camino de Dios. Y a pesar de las pruebas, a pesar de los tiempos difíciles, no apartarnos. Por más que estemos rodeados de personas que nos bombardean con cosas de las tinieblas, tenemos que estar firmes como verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Seguir el ejemplo del Maestro, que es Jesucristo de Nazaret. Seguir su ejemplo. Lo puedes lograr si lo quieres. Dice la Biblia que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.